su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Por la gracia de Dios tenemos la vida y estamos aquí otra vez para saludarles y compartir con ustedes otra lección de la escuela sabática. Una vez más mi esposa me acompaña. Buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Buenos días. Gozosos aquí nuevamente de estar en el estudio de esta lección. Y bueno, esperamos que ustedes también se gocen al estudiar junto con nosotros la santa palabra de Dios. Los invito para que oremos, para que podamos ser bendecidos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hermosa mañana, Señor, muchas gracias, porque nuestros ojos nuevamente se abrieron, Señor bendito, para contemplarte, Señor, a través del estudio de tu palabra. Querido Dios, pedimos que tú puedas estar con nosotros, que seas nuestro maestro, Señor. Ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones ese deseo de obedecer, Señor, tus preceptos, tus mandamientos. Señor bendito, tu palabra está aquí para que nosotros aprendamos de ella y te obedezcamos. Amén. Querido Padre, ayúdanos que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, y a donde quiera esté la persona escuchando esta palabra, Señor, que puedan tener esa felicidad y ese gozo de estar un momento contigo, Padre. Gracias, Señor bendito, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Padre Santo. Uno pudiera pensar que una vez las tribus recibieron la herencia, pues todos estaban de acuerdo con lo que habían recibido, pues se había hecho siguiendo las instrucciones como Dios lo había estipulado. Pero hoy vamos a ver que hubo una tribu que manifestó un desacuerdo, vino con una excusa, pero la lección nos dice hoy sin excusas. ¿Por qué? Porque Josué se encargó de que no fueran excusados en relación con el desacuerdo que manifestaron. ¿Quiénes fueron los de esta tribu, María Elena? ¿Y en qué consistió el desacuerdo? Bueno, eso vamos a verlo en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 4 y 5. Y nos dice, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Como podemos ver aquí, que los hijos de José eran Manasés y Efraín. Esas eran las dos tribus de José. Ahora vamos a leer, para contestar bien esta pregunta, vamos a leer entonces el capítulo 17, versículo 14 al 18. Y nos dice, los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, y los que están en Bet-Seán y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Según lo que has leído, María Elena, ¿en qué consistió la excusa o el desacuerdo que manifestaron los miembros de esta tribu? Bueno, ellos estaban inconformes porque
en primer lugar, porque tenían que dar parte de su tierra a los levitas, como el Señor había dicho. Y otro problema para ellos, según ellos, era que eran un pueblo demasiado grande y ellos veían el territorio pequeño. Pero en sí el territorio no era pequeño, era un territorio grande, muy grande. Lo que pasa es que ese territorio no había sido todo conquistado. Todavía habían cananeos allí. Más bien ellos tenían que esforzarse y echar a los cananeos, desalojar la tierra. Y entonces ellos quizás no eran, yo siento que eran personas quejistas, eran personas desconformes. No, ellos estaban queriendo una doble porción de tierra, pero honestamente se les había dado como Jehová Dios había mandado desde un principio. Pero ellos querían, digámoslo así, todo fácil, todo ya limpio, ¿verdad? No, el Señor había dicho que les iba a dar esta tierra, pero que cada quien tenía que seguir conquistando la tierra y sacando a todas esas personas que estaban ahí. Saben, hermanos, que muchos de nosotros a veces tenemos este espíritu de los de Efraín. Siempre estamos poniendo una excusa. Siempre estamos mirando pues lo que nos hace falta, pero no nos proponemos a conquistar o alcanzar eso que nos hace falta. Miren ustedes, ellos dijeron, nosotros somos un pueblo tan grande porque Jehová nos ha bendecido. Entonces, si eran un pueblo tan grande, les dice Josué, ¿por qué entonces no suben al bosque, desmontan allí, donde están los fereceos y los refaítas? Pues, si creen que es demasiado estrecho el terreno. En otras palabras, si ya fueron bendecidos, si tienen la capacidad porque son grandes, pues entonces tienen todo para avanzar y conquistar más. La excusa que le trajeron a Josué, Josué se las desbarata así, de esa manera. Pero dijeron, vienen con otra excusa. Es que no nos bastará a nosotros ese monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados. Los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Noten, la excusa es que esos enemigos son formidables, son prácticamente pues difíciles de vencer. Pues dice que tienen esos carros cerrados y no, dicen, ¿cómo vamos a hacerlo? Excusa. Y Josué entonces dice, les va a eliminar la excusa y les dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. En otras palabras, no tienen excusa. Por eso la lección se llama sin excusas. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que era el deber de ellos eliminar a los enemigos que habían por delante. Josué les dice, ustedes tienen poder, ustedes son un gran pueblo y por lo tanto, aquel monte ustedes lo van a desmontar, lo van a poseer hasta sus límites más lejanos y van a arrojar al cananeo. Así tenga carros errados y aunque sea fuerte, ustedes lo van a vencer. ¿Por qué Josué les decía esto, hermanos? Porque Josué era un hombre de fe. Josué era un hombre que confiaba en Dios. Y Josué sabía de que el Señor les había dado las victorias hasta allí. Además, ellos mismos, hermanos, no habían sido objeto de bendición al ser victoriosos. Ellos mismos no habían sido testigos de cómo Dios les había entregado a sus enemigos. ¿Cómo pueden estar aquí poniendo estas excusas para no avanzar? Hermano y hermana, a veces nosotros somos iguales. Siempre estamos allí con quejas, siempre estamos allí pensando en que no se puede, en que, no sé,
de repente venimos con comentarios diciendo, sí, pero es que eso no se puede pagar, sí, pero es que eso es demasiado. Y siempre estamos mirando, hermanos, lo negativo. Miren, aquí Josué les dice, tengan fe, ustedes son un pueblo grande, ustedes son un pueblo bendecido, ustedes tienen poder, ustedes pueden vencer a esos enemigos. Hermanos, aquí nosotros también vemos de que le toca a ellos eliminar a los enemigos. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Acaso no son los pecados? ¿Acaso no son, hermanos, los defectos de carácter? ¿Acaso no son todas esas cosas que nos impiden avanzar en esta conquista hacia la Canaán celestial? A nosotros se nos demanda también, tienes que eliminar esos enemigos. Tienes que quitar esos enemigos del camino. No importa que tengan carros errados, en el sentido de que tú veas que es difícil. A veces nosotros nos excusamos y decimos, es que yo no puedo dejar de cometer adulterio porque es una debilidad que tengo. Es que yo no puedo dejar de beber porque es una debilidad que tengo. Es que yo no puedo dejar la droga porque es una debilidad que tengo. Tú estás viendo, hermano, el vicio del adulterio, el vicio del alcohol y el vicio de la droga, el vicio de la pornografía, el vicio de las modas, el vicio de las mundanalidades. Tú lo estás viendo como que fueran carros errados, que no puedes contra ellos. Y te excusas y por lo tanto ahí vas cayendo, cayendo, cayendo y nunca te levantas. El mandato de Dios ahora es, tú tienes poder porque Dios te ha dado ya victorias, Dios te ha bendecido, tienes a Dios contigo y por lo tanto elimina esos enemigos en el poder de Dios. Hermano y hermana, espiritualmente no tenemos que tener excusas para seguir en el pecado. Todos los enemigos que nos asedian, todas estas cosas que te he mencionado y que te debilitan, los puedes vencer con el poder de Dios. Así es requerido a esta tribu y no se les acepta ninguna excusa. Mejor, hermanos, entreguémonos al Señor, tengamos fe en que lo lograremos, pidamos su ayuda y emprendamos la misión de, hermanos, desarraigar de nuestra vida esos enemigos que surgen en cada uno de nosotros. Bueno, el don de profecía nos va también a ampliar esto que sucedió ese día con estos que pusieron esas excusas. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 549 y 550 nos dice que basándose en la superioridad de su número, estas tribus exigieron una porción doble de territorio. La que les había tocado en suerte era la más rica de la tierra e incluía la fértil llanura de Sarón. Pero muchas de las ciudades principales del valle estaban aún en poder de los cananeos, y las tribus, rehuyendo el trabajo y el peligro que significaba conquistar sus posesiones, deseaban una porción adicional del territorio ya conquistado. Según vemos aquí, la tierra que les habían dado era la más fértil, era la mejor, era una tierra hermosa y muy amplia. Lo que pasa es que ellos necesitaban trabajar. Y así, lamentablemente, somos muchos cristianos, hermanos, quejosos, que en vez de ponernos a trabajar queremos todo muy fácil, ¿verdad? Y muchas veces el Señor nos bendice y no estamos conformes con la bendición que nos ha dado, sino que queremos más, en vez de ponernos a trabajar. Es interesante que esta tribu de Efraín, dice aquí el don de profecía, que a ella pertenecía Josué. Dice, la tribu de Efraín era una de las más grandes de Israel y a ella pertenecía el mismo Josué. Por consiguiente, sus miembros se creían con derecho a recibir una consideración especial. Le dijeron a Josué, ¿por qué me has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo yo un pueblo tan grande? Pero dice, no lograron que el jefe inflexible se apartara de la estricta justicia. Su respuesta fue, pues si eres pueblo tan grande, sube tú al monte y corta para ti allí en la tierra del Fereceo y de los gigantes, pues que el monte de Efraín es angosto para ti. En otras palabras, aunque muy de Efraín era Josué, él no les aceptó esa excusa. Si ellos pensaron que iban a ser privilegiados porque Josué les pertenecía, se llevaron la sorpresa,
que Josué era un hombre de principios, era un hombre recto, era un hombre que sabía que había que tener fe. Hermanos y hermanas, la iglesia donde estemos, seamos nosotros allí, mujeres y hombres de fe, mujeres y hombres aguerridos, mujeres y hombres que cada enemigo que hay por delante nos proponemos con el poder de Dios eliminarlo del camino. Es decir, sometiéndonos a Dios. Ya Dios ya dijo, someteos pues a Dios, dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que el cananeo, el fereceo y cualquier otro hermano que esté en tu vida estorbándote, tú solo piensa que con el poder de Dios ese puede ser eliminado. No nos quejemos en la iglesia, no seamos ahí en la iglesia, hermanos, personas negativas, sino que emprendamos con fe la misión y conquistemos almas para Dios, alcancemos grandes cosas para el Señor en la iglesia. Excusas no valen. Hoy que estamos ya para introducirnos a la Canaán celestial, hoy que estamos ya para llegar a ese lugar tan hermoso, si hay algo que tenemos que eliminar de nuestra vida, son las excusas como pueblo de Dios. Pero sigue diciendo el don de profecía para terminar algo más. Bueno, nos dice que la contestación de ellos demostró el verdadero motivo de su queja. Les hacía falta fe y valor para desalojar a los cananeos. Siendo ellos un gran pueblo, como alegaban serlo, tenían plena capacidad para abrirse camino como sus hermanos. Con la ayuda de Dios, no necesitaban temer los carros errados. Bueno, vemos aquí, hermanos, cuál era el problema de ellos, y el problema de esta tribu era de que les hacía falta la fe y el valor. Qué lamentable, ¿verdad? Porque el Señor se había manifestado de una forma grande y poderosa cuando los introdujo a esta tierra. Cómo el Señor se había manifestado. ¿Para qué? Para que esas manifestaciones, esas pruebas evidentes, supuestamente el Señor Dios lo había hecho para que la fe de ellos fuera más fuerte, la fe de ellos creciera. Sin embargo, como podemos ver, que aunque ellos habían visto todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo el Señor se había manifestado, ellos aquí se ve que la fe de ellos estaba flaqueando y el valor. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros también, cuando estudiemos estas lecciones, veamos de que Dios realmente cumple sus promesas y está allí. Y todo esto es para que nos sirva también nuestra fe. Nos dice aquí una parte, nos dice: recuerda que el ejercicio de la fe es el único medio de preservarla. Si te quedas sentado siempre en una misma posición sin moverte, tus músculos perderán su fuerza y tus miembros la capacidad de moverse. Lo mismo ocurre en cuanto a tu experiencia religiosa. Debes de tener fe en las promesas de Dios. La fe se perfeccionará en el ejercicio y en la actividad. El Señor quiere que tengamos fe, pero que actuemos. Porque si no, sería una fe sin obras y tampoco eso no sirve. Terminamos en esta hora diciéndoles a todos que el Dios que tenemos es mucho mayor que Amén. los carros errados. Es decir, que los enemigos que podamos tener por delante. De manera que no nos excusemos para seguir practicando el pecado, ni nos excusemos en que somos muy poquitos o en que tal vez no estamos muy preparados. Hermanos, tenemos a Dios con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, ¿Quién dice el contra apóstol Pablo, nosotros? ¿quién contra nosotros? Amén. Así que vamos adelante como pueblo del Señor. Iglesia de hogar, iglesia de sostén propio, avancemos. Iglesia donde quiera que estemos, como miembros, avancemos, tengamos fe, y cada enemigo que tengamos, en términos espirituales, como aún físicos, dejemos que Dios se encargue de eso. Solamente sigamos las instrucciones del Señor. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser personas como Josué, que tengamos fe. Padre nuestro, te damos gracias porque así queda bien establecido que no deben haber excusas en cada uno de nosotros como pueblo. Te rogamos que nos ayudes para que no nos excusemos por las cosas malas que hacemos, pensando en que somos demasiado débiles
y no podemos contra ellas. Señor, que ya no miremos como carros errados los pecados que cometemos, sino que miremos a Jehová Dios de los ejércitos, Amén, que Señor. pelea por nosotros, Sí, Señor. y que por muy grande que sea el enemigo, por muy fuerte que sea la tentación, por muy fuerte que sea el pecado que nos asedia, creamos que puede ser vencido con el poder de Dios. Amén. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a avanzar por fe, a no poner excusas, Señor, para no conquistar más, porque sin duda tú tienes más bendición para darnos. Sí, Ayúdanos, Señor, a creer que lo que hace falta se puede alcanzar si avanzamos por fe. Te pedimos que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo